La historia que vamos a presentar esta semana es una que nos permite tratar un tema de los más difíciles porque tiene que ver con la tragedia humana a una familia compuesta básicamente de mujeres, o sea, una madre con sus hijas, bueno, también hay hijos pequeños. Se trata de que viviendo con sus hijas, después de haberse separado del marido, descubre una dura realidad. El marido abusó sexualmente de las niñas y ahora ella ha tenido que ir a la justicia a reclamar que esto no se quede impune. La forma en que el entorno administrativo se ve afectado de parte del grupo que está procurando impunidad a beneficio de este señor que parece ser autor de un crimen casi imperdonable, la violación sexual de sus propias hijas. Va a ser un reportaje donde la niña, una de las niñas habla, en este caso la más pequeña, va a estar protegida su identidad física por razones legales. La madre explica con detalles y cada uno de los televidentes va a través del testimonio de estas víctimas, va a penetrar en el impacto de este tipo de delito como una forma de que la sociedad sepa que esto no es un relajo, que este es un crimen verdadero, que produce un daño verdadero casi como si fuera la muerte misma y que debe ser sancionado de acuerdo a lo que contemplan las leyes en la República Dominicana. Estamos en una locación rural del sector de Sabana Perdida de la provincia de Santo Domingo, a unos 6 kilómetros de la zona urbana. El recorrido para llegar es duro, pero una vez en el lugar el paisaje despliega de forma generosa toda su belleza. En la zona viven personas muy humildes, quienes en la mayoría de los casos posiblemente están allí porque no tienen otra opción. Sin embargo, todas las condiciones están dadas para conquistar, aún en semejantes condiciones, la alegría de vivir. De hecho, en una casita rosada, pequeña pero muy confortable y rodeada de vegetación, vive una familia que aparentemente sería muy feliz, excepto por una historia familiar que los ha llevado al sistema de justicia de la República Dominicana a formular unos reclamos en virtud de un proceso que llena de tormento a cada miembro de la familia. Me siento muy mal porque he perdido muchas cosas con esto, a mi familia de parte de mi papá. Ya he perdido el apoyo de ellos, no cuento ya con ellos. Ellos piensan que todo es culpa de mi hermana y mío, cuando en realidad no es así, porque yo hubiese deseado de todas las maneras evitar que esto hubiese pasado. Esta niña, cuya identidad protegemos por razones legales, ha sido víctima de violación reiterada por su propio padre, un canalla ignorante y pervertido que intentó encontrar razones lógicas para sus abusos y perversiones. En ese momento yo pensaba que yo no valía nada. Que tú no valías nada. Pero ¿por qué tú pensar que tú no vales nada si tú lo que estás siendo víctima de una situación por parte de alguien que quizá no vale nada? Porque yo no, ¿cómo lo explico? Yo no podía entender por qué me pasaba a mí. Yo decía que qué había hecho yo para que eso me pasara. ¿Y tú sabías que tú nunca supiste que a tu hermana sí, también le estaba pasando lo mismo? No. ¿No lo sabías? ¿En qué circunstancia pasaba esto? En la noche, a veces en el día, porque mi abuela trabajaba y casi siempre nosotros estábamos solos en la casa. ¿Qué pasaba? Nosotros vivíamos en el campo y él mandaba a mi hermano y a mi hermanito para buscar agua. Se quedaba solo conmigo en la casa. O si no, en la noche, él me llevaba al baño, me decía que dijera que yo tenía ganas de ir al baño.
me llevaba al baño y ahí sucedía. ¿Y qué tú sentías? Dolor, Vergüenza. tristeza. ¿Y él no se daba cuenta de que a ti te daba pena, te daba vergüenza, te daba tristeza y quizás hasta asco, ¿no? En la situación. Explícamelo. Yo le decía que yo no quería eso. Entonces él me decía que yo prefería que si él se iba a coger mujeres a la calle, nosotros lo que íbamos era a pasar hambre y trabajo. Eso decía. ¿Tú tenías muy poca edad? Sí. ¿Y qué tú le respondías? Yo no, él me decía que me callara. La historia comenzó hace varios años cuando una joven mujer de mentalidad progresista no se conformaba con pasar el resto de su vida en las condiciones de carencia que le proporcionaba su esposo. Directamente en ese tiempo cuando nos separamos porque yo vi que él no era una persona de progreso y que yo tenía que buscarle el futuro a mis hijos. Entonces allá yo no lo podía conseguir a su lado. Entonces él era una persona sumamente recta, celosa y no quería echar para adelante. Entonces... ¿En qué campo era? En Pedro Brán. Pedro Brán. Él quería vivir ahí tranquilo en Pedro Brán, sin nada. Sí, sin preocupaciones, bebiendo todos los fines de semana. Sí, sin importarle nada. ¿Eso te llevó a ti a tomar tus decisiones en tu vida? Sí, por su irresponsabilidad. Mi papá nunca quiso aceptar mis hijos en mi casa, porque obviamente cuando uno se separa del hombre se lleva a los hijos y la mamá de uno es que se queda con ellos. Ajá. Entonces, por eso mi papá nunca quiso. Así que para tratar de escapar de las carencias, la joven madre partió en busca de mejor vida y los hijos quedaron en manos del padre. Lo que pasó durante ese tiempo nunca se supo, sino mucho después, cuando la madre recuperó a sus hijos y la mayor de ellas intentó casarse antes de tiempo. Fue cuando mi cuñado me llamó un día y me dijo que observara a la niña que ya le pasaba algo más. Que no era solo porque yo se la había quitado a su novio. Yo me sentía segura de ella porque yo no creí que había pasado nada porque yo fui ese mismo día y la busqué. Entonces fue cuando ella habló. Como la madre entendía que su niña era aún virgen y que el joven que se la llevó en matrimonio había terminado con esa virginidad, ella pretendió llevar a prisión al individuo, pero fue la niña quien le dijo que esa virginidad había sido tomada por su propio padre. Ella dijo que no metieran al muchacho preso porque yo la había presionado con eso, porque yo quería que ella me dijera lo que había pasado, porque yo quería saber a quién tenía. Y fue cuando ella me dijo que no metieran al muchacho preso, porque el muchacho no tenía nada que ver, que quien le había hecho el daño era su papá. La joven madre quedó aturdida y en principio no podía dar crédito a la noticia que estaba recibiendo, pero comenzó a indagar inclusive con la niña más pequeña y encontró entonces que la situación era porque peor. Uno, como ser humano siempre tiene sus dudas. Cuando en la mañana yo me decido a preguntarle a la más pequeña si ella algún día vio a su papá en algo.